Bueno, vamos a orar para pasar al mensaje. Padre, te damos gracias, gracias Señor. Gracias Dios por cada persona que está aquí. Gracias Dios por cada persona que nos acompaña desde su casa o desde otro lugar donde está conectándose a la distancia. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Valoramos tu presencia el día de hoy. Valoramos tu amor, tu gracia, tu compasión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y te pedimos que el día de hoy tú nos des oídos para escuchar tu palabra, que nos des ojos para ver lo que tú quieres mostrarnos y nos des un corazón entendido, Señor. Danos un corazón entendido que agarre tu palabra, que te escuche, que la acepte, que la abrace, que la haga suya, que hagamos nuestra tu palabra, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos continuando la serie de El Camino a la Cruz. El domingo pasado el pastor José Luis nos compartió la primera parte, el primer mensaje acerca de los últimos meses que Jesús vivió en su cuerpo mortal antes de la cruz, y cómo muchas cosas que él predicó, ¿verdad? Muchas cosas que él hizo pueden ahora a nosotros transformarnos, cambiarnos y guiarnos en nuestra vida totalmente. Y el pastor José Luis hizo una pregunta que decía: ¿qué harías si te dijeran que te quedan solo unos meses de vida? ¿Verdad? Y porque vimos lo que Jesús hizo en sus últimos meses de vida. Pero ahora yo te quiero hacer la pregunta: ¿qué harías si te dijeran que te queda solo una semana de vida? Los de los meses como que está más suavecito, ¿verdad? Así como que, unos meses, pues unos, no sé, unos 12 meses, unos 24 meses, 48 meses. No especifica el meses, entonces nosotros pues le acomodamos. Pero ya una semana, ay caray, como que se siente feo, ¿no? Híjole, una semana de vida. Probablemente eso solo lo sabrán pues quienes pasan por circunstancias tan difíciles como a lo mejor una enfermedad terminal, y que pueden llegar a escuchar esta noticia que pues se vuelve una mala noticia, ¿verdad? Solo una semana. Wow. Yo obviamente no le deseo eso a ninguno de los que estamos aquí. No se preocupen, no soy profeta. No tengo el oficio de profeta, no estoy diciendo que nadie de nosotros va a tener su última semana de vida, pero no lo sabemos. Es la verdad, es la realidad. No lo sabemos, no sabemos cuándo va a ser nuestra última semana de vida. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo en su última semana de vida? Porque a diferencia de nosotros, Él sí sabía. Él sí sabía. Él ya sabía que solamente le quedaba una semana antes de ir a la cruz. ¿Sí? Yo no sé si es un privilegio o no saber cuánto tiempo te queda, pero Jesús lo sabía. Y el día de hoy vamos a ver cómo fue esa última semana de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué habló Jesús? ¿Qué experimentó Jesús en esa última semana? ¿Sí? Y esta semana, bueno, ¿cuántos han visto la película de la Liga de la Justicia, la nueva versión que salió? No sé cuántos les gustan las películas de superhéroes aquí, ¿verdad? Pero a los que les gustan probablemente ya la vieron. Si no, se la recomiendo, está muy buena. Está súper larga, dura 4 horas, pero porque está hecha para verse en partes. Nomás que ahora para nosotros pues nos dan todo junto y venga, ¿verdad?
toda la noche viendo la película o toda la noche viendo la serie, ¿verdad? No sé quién sea de mis tiempos donde teníamos que esperar cada semana para ver el nuevo episodio de nuestra serie favorita. ¿A alguien le tocó? Qué bueno, ya no me siento tan viejito. Tenías que esperarte cada semana, ¿sí? El lunes o el martes, había un día en el que salía el nuevo episodio de tu serie, te tenías que esperar. Ahora ya en Netflix sale todo en cualquier lugar donde los vemos, ¿no? Y ya hasta te puedes pasar toda la noche viendo toda la temporada o las temporadas. Perdón, ya me desvié. Pero mencioné ese punto de la Liga de la Justicia que está en 4 partes porque resulta que en la última semana de Jesús también fue marcada por 4 eventos, 4 eventos principales, ¿sí? 4 eventos principales que vamos a ver ahorita. Bueno, de hecho ya están ahí. En realidad podrían ser 5, pero como 2 sucedieron así junto con pegado, pues yo los acomodé y son 4. Vamos a ver uno por uno y vamos a ver qué es lo que nos enseña acerca de estos 4 eventos que Jesús vivió en su última semana antes de morir. ¿Sí? ¿Me acompaña? Muy bien. Pues ya está aquí, ¿verdad? Ya no queda de otra. Va, número 1, la llegada a Betania. La última semana de Jesús comenzó días después de un suceso muy significativo, que fue la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos han escuchado, leído acerca de la resurrección de Lázaro? Jesús estaba predicando en varios lugares, en varios pueblos, en varias aldeas, en varias ciudades, cuando le llega la noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Sus hermanos mandaron a alguien a decirle a Jesús: Lázaro está muy enfermo, por favor ven pronto. No sabemos si le pedían que viniera pronto para que estuviera en sus últimos días acompañándolo o que viniera pronto para que lo sanara. Eso no lo dice. Pero Jesús, en vez de responder como quizás la mayoría de nosotros responderíamos de: híjole, no, tengo que ir y dejo todas mis cosas y voy. Jesús pidió que lo esperaran. Que lo esperaran. ¿Sí? Y no era porque a Jesús no le interesara su amigo Lázaro o sus hermanas que también eran amigas suyas, sino porque Jesús sabía que había un plan, había un propósito, ¿sí? Y además, fíjense bien, en todo el ministerio de Jesús, él tenía mucha gente que lo seguía, él se hizo famosísimo, popular, ¿sí? En toda la región, en todo el país de Judea, de Samaria, todas las regiones ahí vecinas, él se hizo muy famoso, estaba dándose a conocer que este es un profeta, este es un maestro, y otros, este es el Mesías prometido, el Salvador para Israel, que de tantos años atrás ya se nos había prometido. Pero así como Jesús había ganado seguidores, algunos discípulos, otros simples simpatizantes o admiradores, también se había ganado muchos enemigos, muchos enemigos. Y ahora, ¿sabe dónde estaba la base, el cuartel general de los enemigos de Jesús? En Jerusalén. Estaba en Jerusalén. ¿Y sabe dónde vivía Lázaro? Lázaro vivía en Betania, que era un pueblito a la salida de la ciudad de Jerusalén. Haga de cuenta más o menos que aquí Durango es Jerusalén y que la colonia Hidalgo es Betania. ¿Sí? Más o menos todos ubicamos la colonia Hidalgo. 5 de mayo, un poquito más para allá. Pues más o menos, así. Entonces, vamos, el 5 de mayo. Para Jesús venir a visitar a Lázaro era venir al lugar más cercano donde estaban sus peores enemigos, que ya tenían bastante tiempo tratando de matarlo, tratando de hacer complot para matar a Jesús,
¿sí? Odiaban a Jesús. Y Jesús ir a ver a Lázaro significaba ir a ponerse casi en la boca del lobo, ¿sí? Era como venir y decirle a sus enemigos, aquí estoy. Entonces Jesús aún tenía, esto es una suposición mía, aún tenía mucho por qué predicar en esos días y por eso no fue a visitar a Lázaro. No porque no quisiera, sino porque si él iba, sabía que ya no iba a regresar. El último viaje de Jesús a Jerusalén fue un viaje sin retorno, ¿sí? Ya no iba a salir de esa ciudad. Jesús sabía que si iba ahí es porque ya iba a morir, es porque ya iba a entregar su vida. Jesús esperó porque aún le faltaba predicar en otros lugares, aún le faltaba sanar enfermos, ¿sí? Y entonces fue a Betania y resucita a Lázaro. Sus enemigos se dan cuenta de que Jesús iba a venir y ellos van también a ver qué hace, a ver qué pasa, ¿verdad? Y se dan cuenta de que poderosamente realiza este milagro y resucita a Lázaro. Y entonces dice que la gente estaba maravillada, estaba asombrada, porque ¿qué otra persona, qué otro profeta, qué otro maestro podría ser capaz de hacer algo así? Nadie, ¿sí? Nadie, solamente Jesús. Y entonces los enemigos, los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los maestros de la ley estaban enfurecidos, estaban diciendo, no, este milagro ha superado a todos los demás milagros. Después de este milagro ya no lo vamos a parar, ya no lo vamos a detener. Tenemos que matarlo ya, a como dé lugar, ¿sí? Jesús lo sabía y se fue otra vez de Betania y recorrió por última vez, hizo su último recorrido misionero, ¿sí? Y regresó, porque todavía predicó, todavía sanó, todavía hizo milagros. Y otra vez regresó a Betania, pero ya para no volver. Y esto lo vamos a leer en Juan 12, del 1 al 8. Ahí si trae su Biblia puede acompañarnos o si no puede leerlo aquí en la pantalla. Vamos a leer cuando Jesús regresa otra vez a Betania con sus amigos Lázaro, Marta y María. Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Lo vamos al que sigue. Entonces María, hermana de Lázaro, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y bueno, ahorita no pierda de vista ya a Judas, ahorita vamos a seguir hablando acerca de él, pero entonces Jesús le respondió y le dijo, vamos al que sigue. Déjala en paz a la mujer. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Grabes esas palabras, en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí hay algo bien importante, hay cositas bien importantes que señalar. Primero, Lázaro, hermano de Marta y de María, en otros evangelios nos explica que en esa casa donde estaban Lázaro, Marta y María, era la casa de Simón el leproso. ¿Sí? Esto quiere decir
que en esta casa, aparte de Lázaro, de Marta y María, vivía alguien más. Y que de hecho en otros pasajes de otros evangelios podemos ver que dice que Simón recibió a Jesús en su casa, es decir, ahí estaba Simón también, y le llamaban Simón el leproso. Pero yo estoy seguro que ese Simón el leproso, le decían así porque se le quedó de apodo, pero ese Simón ya no era leproso. ¿Por qué? Porque un leproso no estaría en una casa junto con toda su familia. Los leprosos en ese tiempo eran exiliados afuera de la ciudad. Ellos vivían en cuevas para que no contagiaran y contaminaran a los demás. Porque no solamente eran impuros delante de Dios, sino que obviamente podían contagiar a las demás personas y tenían que vivir exiliados. Entonces un leproso ya no, que todavía siguiera siendo leproso, ya no viviría en la casa junto con las demás personas. Y en otro pasaje vemos que Jesús sanó a un leproso que se llamaba Simón. Así es que por deducción pudiéramos decir que es muy probable que este Simón, el leproso, tal vez padre de Lázaro, de Marta y María, o hermano mayor, yo casi estoy seguro que es hermano mayor, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero yo casi estoy seguro que era su hermano mayor de ellos, estaba ahí también. Y ese Simón fue el que le dijo, cuando entra a su casa y ve que María empieza a lavar los pies y dice, piensa en su mente, sí, fíjense, aún después de haber sido sanado por Jesús. Y probablemente no recibió muy bien a Jesús por lo que Jesús le dijo. Y seguramente ellos estaban ya escuchando allí en la ciudad cercana de Jerusalén que tan solo Jesús viniera, lo iban a atrapar y le iban a dar cuello. Y probablemente las personas que estuvieran asociadas con Jesús iban a sufrir un destino similar o parecido. Quizás Simón tuvo miedo de recibir a Jesús. Y a lo mejor cuando vio que Jesús se acercaba a su casa es como, híjole, ¿verdad? Probablemente no recibió bien a Jesús, el que había sido sanado, el que ya no era un leproso. ¿Y por qué no recibió bien a Jesús? Porque cuando Simón está ahí viendo cómo María le estaba lavando los pies, dice, si este fuera de verdad un profeta, sabría quién es la que le está lavando los pies. ¿Qué quiere decir? Que Simón rechazaba a su hermana. Es muy probable que rechazaba a su misma hermana por haber sido prostituta. Y tal vez ellos eran pobres y por eso era la razón por la que María tuvo que haber sido prostituta. Sí. Pero que seguramente dejó de ser prostituta, porque esta misma María es la María que en otro pasaje vemos que se sentaba a los pies de Jesús para escucharlo. ¿Sí? Y que esta María seguramente al haber visto el milagro que Jesús había hecho en Simón, tal vez ahí fue donde conocieron a Jesús. Y entonces empezaron a conocerlo, a escucharlo y todo. Y esta María probablemente dejó su vida pasada, pero igual como Simón se le quedó el apodo de leproso, también a María se le quedó el estigma de haber sido prostituta. Qué familia, ¿no? O sea, aquí podemos sacar toda una novela. Y Jesús le dice a Simón, sabiendo los pensamientos que había tenido en su corazón, le dice, Simón, tú no me recibiste como como se acostumbraba en ese tiempo a hacerlo. ¿Sí? Se saludaban de beso y dice, tú no me diste beso. O sea, no me saludaste apropiadamente. No me diste agua para lavarme los pies, porque en ese tiempo acostumbraban tener agua ahí en la entrada. Y si ya eran personas más pudientes, tenían un esclavo que lo hiciera, pero si no, pues ahí uno solo. Dice, no me saludaste cuando me recibiste. Y no me diste ni siquiera agua para lavarme los pies.
Pero esta mujer los está enjuagando con sus lágrimas. Y Simón no tenía de qué no agradecer al Señor, porque ya no era un leproso. Pero esa mujer tenía mucho que agradecer, porque aunque no había sido sanada de la lepra, había sido sanada de su pecado. Y esa mujer estaba agradecida con Jesús. Sí. Y es impresionante que el hecho de que la mujer va y derrama ese perfume no fue algo así como de que estaba esperando a Jesús para derramar este perfume, no, sino que ella entendió que si Jesús estaba ahí, que si Jesús ya había dejado de recorrer las aldeas y los lugares, que si Jesús ya estaba ahí con ellos, era porque ya estaba cercana a su muerte. Era porque ya estaba por morir, ya eran sus últimos días. Imagínense cómo se sintió María al saber que su Señor, que su Salvador estaba por morir. María lo entendió. Hizo algo fuera de lo común. Imagínate que alguien viene a tu casa, un amigo tuyo, y te dices, esta ya es mi última semana de vida. Y entonces tú vas por una cinta de medir y le empiezas a tomar las medidas del cuerpo, los hombros, la manga. ¿Qué estás haciendo? No, pues te estoy midiendo tu traje para que te vas a poner para allá cuando te estés en el ataúd. ¿Quién haría eso? Nadie, ¿verdad? Pero eso fue lo que María hizo, porque en ese tiempo no les hacían trajes, pero sí la costumbre era perfumarlos, los embalsamaban, y el embalsamiento conllevaba el perfumarlos. Ese perfume que María usó estaba representando la preparación para su muerte. Jesús mismo lo dijo. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo leímos? Ella me está preparando para mi entierro. ¿Sí? Imagínate a María, o sea, triste, seguramente con lágrimas, recibiendo a Jesús en la casa, sabiendo que ya está por morir. Aquel que no la rechazó, aquel que le mostró el perdón, la salvación, el amor de Dios, aquel que la escuchó, aquel que la defendió de su hermana que le dijo, ¿verdad? Ay, y esta no me está ayudando. Aquel que había sido tan bueno con ella, tan amoroso con ella, estaba por morir. Y vino a visitarla antes de morir. Yo me imagino a María llorando. Y luego todavía ve cómo lo reciben. Y todavía ve que tienen los pies sucios. Ella dice, no, esto no puede suceder. Y ella va a su cuarto y agarra su perfume, que un perfume de nardo en aquel tiempo era la costumbre que se utilizaba para las novias antes de casarse. Y seguramente ella estaba guardando ese perfume para el día de su boda. Este es tan significativo, es tan representativo, pero no nos podemos meter ahí más, si no se nos va todo el tiempo. Pero ese perfume tan valioso va y se postra a los pies de Jesús y empieza a enjuagar con sus lágrimas y con sus cabellos, a limpiárselos y a derramar perfume porque sabía que era la última vez que lo iba a ver. Y aquí podemos ver dos cosas. La primera es que Jesús sabía lo que María estaba haciendo. Y Jesús no es como que, oye, espérate, ¿te pasa? Sí, está bien que me voy a morir, pero todavía faltan algunos días, no te adelantes tanto. No, ni tampoco le dijo nada, no la rechazó, no le dijo
no le evitó, no la detuvo de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba aceptando su muerte. Jesús estaba aceptando su muerte. Jesús no se estaba negando a lo que iba a pasar. Jesús no estaba rechazando lo que iba a suceder. Él no tenía miedo. Él no tenía miedo. Él estaba abrazando su destino, ¿sí? Y estaba valorando lo que María estaba haciendo ahí por gratitud, por honor, por adoración. Y por eso Él dijo, lo que está haciendo esta mujer va a ser contado en todas partes y por toda la historia. Y hasta ahorita se está cumpliendo esa profecía que Jesús dijo. Jesús aceptó su muerte y María, por su lado, ofreció lo mejor que tenía. María ofreció lo mejor que tenía. Porque el sacrificio de Jesús iba a ser eso mismo. Jesús iba a ofrecer lo mejor que tenía. Y solamente una ofrenda así, un sacrificio así, era digno de una ofrenda así. Una ofrenda que fuera lo mejor que tenía. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra adoración íntima a Jesús? ¿Cómo está nuestro aprecio hacia Jesús? ¿Cómo honramos a Jesús sabiendo que Él fue el que nos salvó, el que dio su vida por nosotros? Bueno, quizás deba preguntar primero, ¿has creído en Jesús? ¿Has reconocido a Jesús como tu Salvador? Como aquel que dio su vida por ti para perdonar tus pecados. Porque si es así, tú puedes saber que Él dio lo mejor que tenía y que Él es digno de lo mejor que tú tienes. Él es digno de los mejores años de tu vida. Él es digno del mejor tiempo en tu día. Él es digno de todo lo mejor que tú puedas darle. No hay nada que sea demasiado que podamos hacer o dar para Jesús. No hay excesos cuando se trata de Jesús. Y eso lo demostró María. Ahora, me detuve mucho en esta parte porque es bien importante, ¿sí? Porque esto marcó o marca el inicio de esa semana para Jesús. Esa semana comenzó en un viernes. Ese día, cuando Jesús estaba ahí, fue viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que fue antes de la Pascua. Y la Pascua inicia en un día de reposo, los sábados, ¿sí? Entonces Jesús estuvo ahí en un viernes. Bien, entonces vamos con el siguiente. Al siguiente día fue día de reposo, no pasó nada. Pero el que sigue, domingo, Jesús entró o fue en camino a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y fue un domingo como hoy, ¿sí? Fue un domingo como hoy. Y seguramente los rumores de que Jesús ya estaba ahí a las afueras y que iba a entrar se esparcieron por toda la ciudad y por los alrededores y mucha gente empezó a ir a acercarse. Jesús, ¿sí? Y dice que la gente agarraba ramas de las palmas, de las palmeras que estaban por ahí para hacer caminos delante de Jesús, para celebrar grandemente que Jesús estaba acercándose. Y por eso es que a un día como hoy se le conoce como Domingo de Ramos, es por eso. Y entonces Jesús estaba ahí a las afueras. Imaginémonos, la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por un muro, estaba en un monte. Por eso se decía cuando iban a Jerusalén que va a subir a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en un monte, la ciudad estaba sentada en un monte. Pero la entrada, tenía muchas entradas, pero la entrada principal era la que daba justo al templo, y por ahí fue donde Jesús entró. Para poder entrar en esa entrada había un camino que era un camino así cuesta arriba. Y seguramente ese camino fue el que se llenó de una multitud que estaban alegres, celebrando y gritando
Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, eso lo podemos ver en el Salmo 118 del verso 25 al 26, que era una expresión ya conocida para aquel que fuera el Mesías. Este título de Hijo de David solamente le pertenecía al que fuera el Mesías, el Salvador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la gente estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Lo estaban reconociendo como su Salvador, el Salvador prometido. Muy probablemente la mayoría de esta multitud lo estaba viendo como el Mesías, pero como aquel Mesías que iba a venir a liberarlos de la esclavitud del pueblo romano. Por lo tanto, ellos estaban alegres, emocionados, emocionadísimos. Porque Jesús ya estaba ahí en Jerusalén. Ellos estaban imaginándose, Jesús ya viene a tomar el trono que le pertenece, ¿sí? De seguro Herodes está temblando ahorita, porque mucha gente seguía a Jesús. Y él entra montado en un pollino, que es un burrito. Y vamos a leerlo rápidamente. Está ahí en Lucas 19, 35 al 40. Y dice que le trajeron a Jesús ese burrito y echando sus mantos sobre él, sobre el burrito, pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino. A la que sigue. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, es el camino que les digo para entrar ahí a Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios y a gran voz por todas las maravillas que habían visto. O sea, ellos sabían que Jesús, y habían visto a Jesús hacer milagros y todo eso, y estaban diciendo, bendito, eso es Hosana, ¿sí? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ok, y luego, algunos de los fariseos al ver esto, le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos, que tanto alboroto están haciendo, ¿no te da vergüenza? ¿Verdad? De seguro. Pero él les respondió, les digo que si estos se callan, aún las piedras clamarían. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús les hizo caso? No, no les hizo caso. Déjenlos. Porque si ellos no lo hacen, hasta las piedras gritarían Hosana también. Jesús estaba alegre junto con ellos. Jesús estaba celebrando junto con ellos porque era verdad que esa profecía de Zacarías 9:9 se estaba cumpliendo ahí ese día. El Mesías estaba entrando a la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Y sabes que si alguien hubiera querido detener a la gente de estar haciendo alboroto y estar haciendo fiesta, hubiera sido Jesús. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que la mayoría de las personas que estaban ahí iban a estar también en cuestión de días gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque se habían dado cuenta que no era el Mesías que ellos estaban esperando. Y decepcionados y defraudados e influenciados por los fariseos que decían que Jesús era un blasfemo y un hereje, iban a estar pidiendo su crucifixión. Y Jesús pudo haberles dicho, bola de hipócritas, ahorita están festejando y todo, pero ya sé lo que van a hacer. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Y sabes que es bien importante que Jesús no detiene nuestra alabanza. Jesús sabe cómo estamos. Jesús sabe la condición de nuestro corazón. Él sabe que tal vez ahorita estamos aquí, que en la noche vamos a pecar. Y aún así no nos detiene de alabarlo. Aún así no nos dice, no, estés de hipócrita. No. Jesús es digno de que le alabemos y por eso Él no nos detiene de alabarlo, ¿sí?
Él se alegra junto con nosotros cuando le alabemos, seamos como seamos, estemos como estemos. ¿Sí? Y aun si alguien trata de ser como los fariseos y te dice, ay, sí, ¿para qué vas a la iglesia? Nomás vas de hipócrita. Tú le puedes decir, bueno, tal vez tienes razón, pero Jesús quiere que yo vaya. Jesús no me va a rechazar, Jesús no me va a dar la espalda. Jesús no me va a detener de que vaya. Él quiere que yo vaya. Él quiere que le alabe. Él quiere que le busque, porque Él sabe que eso es lo que me va a salvar. Él quiere que conozca su amor, ¿sí? Y entonces podemos aprender eso de esa parte. Pero los líderes religiosos estaban enojados. Y luego, al día siguiente, Jesús fue al templo. Y estando ahí en el templo encontró, vamos a ver una imagen donde vemos cómo era el templo más o menos. Yo sé que no está muy buena, pero fue lo mejor que pude encontrar. En la parte de la derecha, ahí donde está, no sé si alcanzan a ver que dice atrio de los gentiles. ¿Sí? Ahí en la mera parte derecha el templo también estaba rodeado por un muro, y la parte exterior de ese lado de la derecha era el atrio de los gentiles. Ahí llegaban todas las personas que se habían convertido al judaísmo, pero que no eran judíos de nacimiento. ¿Sí? Si nosotros viviéramos en aquel tiempo y no fuéramos judíos de nacimiento, pero nos hubiéramos convertido al judaísmo, ese es el primer lugar a donde accederíamos nosotros para poder entrar al templo. Y resulta que cuando Jesús entra y se va ahí, encuentra que todo está lleno de mercaderes que estaban vendiendo ofrendas, porque al templo ibas a ofrecer una ofrenda que era por medio de animales. Y Dios había sido muy específico cómo debían de ser los animales que se ofrecieran para las ofrendas, ¿sí? No debían de tener ningún defecto, debían de tener ciertas características. Pero ahí lo habían vuelto un negocio. Y como eran los gentiles, seguramente eran menospreciados. Estoy casi seguro que los judíos los trataban como de segunda clase. Es que ellos no son judíos de nacimiento, eran impuros, ahora ya se hicieron. Bueno, pues está bien, pero sino porque había un atrio especialmente para ellos, ¿sí me explico? No se mezclaban con los demás que sí eran judíos de nacimiento. Y entonces Jesús vio lo que estaban haciendo. Jesús vio que se estaban aprovechando de ellos. ¿Por qué? Para empezar, ahí había también cambistas que los gentiles, ellos no traían monedas judías, ellos traían monedas paganas, ¿sí? Monedas de Roma, monedas de otros lados. Entonces ellos se aprovechaban porque no permitían que esas monedas fueran a entrar al templo, no, jamás. Entonces ellos tenían que ir a cambiar sus monedas por las monedas judías. Y ahí pues obviamente sacaban mucha utilidad, ¿verdad? Se aprovechaban de que ellos a fuerzas tenían que cambiar las monedas, y además con esas monedas iban y compraban las ofrendas, los animales para las ofrendas, pero se aprovechaban de ellos porque para que fuera más barato no les daban los animales que Dios pedía que dieran como ofrenda, les daban animales defectuosos, animales más baratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos? Estaban menospreciando a los gentiles, que ellos querían reconciliarse con Dios, porque a eso iban al templo, a reconciliarse con Dios, a pedir perdón por sus pecados. Y Jesús estaba diciéndoles, ¿cómo es posible que ustedes estén menospreciándolos a ellos? Vendiéndoles estas ofrendas que ustedes saben mejor que ellos, que no son las que les deben de dar a Dios. Y aprovechándose y robándoles su dinero. Y Jesús estaba enfurecido y dice que volcó las mesas de los mercaderes y de los cambistas y los echó fuera del templo. No los dejó ahí, no fue nada más que los regañó y para que aprendan, ok, ya, y se fue. No, porque iban a seguir haciendo lo mismo. Ni tampoco les tiró a las mesas y para que se asustaran. No, hizo eso y aparte los sacó.
Los echó fuera para que ya no siguieran haciendo lo mismo. Wow. ¿Y quiénes creen que recibían su parte de ganancia de todo eso que se vendía y que sucedía ahí? Pues los líderes religiosos. Los líderes religiosos, ¿sí? Los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, etcétera. ¿Quiénes creen que estaban enfurecidos? Yo no sé si más que Jesús, la verdad no sé, pero enfurecidos por lo que estaba sucediendo, pues ellos, los líderes religiosos. Y entonces, ¿se acuerda que le dije que no perdiera de vista a Judas? Judas iba junto con Jesús. Judas iba cuando Jesús estaba entrando triunfalmente a Jerusalén. Imagínense los ojos de Judas, porque Judas, él muy probablemente, él tenía las mismas ideas de que Jesús iba a ser el que los iba a salvar de los romanos. Y por eso lo estaba siguiendo. De hecho, Judas era un iscariote. ¿Qué era un iscariote? Era un rebelde que se levantaba en contra de los romanos para quitarlos del poder. ¿Sí? Y él siguió a Jesús, empezó a seguir a Jesús, porque él vio a Jesús como, o sea, de aquí soy, ¿verdad? Jesús lo siguen multitudes de gente, o sea, todos lo van a apoyar. ¿Y a quién va a poner Jesús cuando ya esté en el gobierno? Pues a nosotros, ¿verdad? A los 12. Y yo ahí estoy también. Y Judas se aprovechaba, dice que robaba de lo que tenían ahí para los pobres y todo. Imagínense los ojos brillando de Judas cuando estaba viendo a la multitud recibiendo a Jesús y todo. Pero ahora imagínense la cara feliz de Judas cambiando a Jesús, ¿qué estás haciendo, verdad? Cuando estaba tirando todas las cosas ahí de los cambistas en el templo, cuando estaba enfureciendo a los líderes religiosos. Jesús, espérate. Y es como que, bueno, está bien, pero no tanto, ¿verdad? No exageres, Jesús. Lo necesitamos de nuestro lado. Y luego empiezan ahí a querer ponerle trampas a Jesús, ¿verdad? Y Jesús respondía y todo. Y entre esas cosas que respondía, él decía, ven este templo, pues este templo va a ser destruido. Y Judas así como que, oh. Jesús, estás firmando tu sentencia de muerte. No se lo dijo, pero me imagino que estaba pensando, Jesús, estás pidiéndoles a gritos que te maten. Porque era una ofensa decir algo en contra del templo. ¿Sí? Y entonces, al siguiente día, y aquí sí me voy a ir súper rápido porque no nos podemos ya meter más en eso, pero al siguiente día, después de que pasó todo eso en el templo, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Y ese fue el día de las parábolas, porque ahí fue donde Jesús dio sus últimas enseñanzas a la gente. Las últimas parábolas, ¿sí? Y vemos que ahí, vamos a la siguiente, hubo 3 cosas principales que Jesús enseñó. Y la primera fue que les advirtió contra los fariseos. Y ahí es donde les dice, ay de los fariseos, hipócritas, ¿verdad? Ustedes no sean como ellos. Ellos solamente tratan de fingir que aman a Dios, que siguen a Dios. Ustedes no sean como ellos, ¿sí? A los fariseos y a los líderes religiosos no les importaba la gloria de Dios. Lo vimos ahorita. Si no hubieran permitido lo que hacían en el templo, a ellos no les importaba la gloria de Dios. A ellos no les importaba que el pueblo fuera reconciliado con Dios, que el pueblo amara a Dios. A ellos no les importaba. A ellos solamente les importaba su beneficio, ¿sí? Y ser reconocidos ellos, porque ellos dice que hay de los fariseos que desean ser admirados delante de todos y por eso hacen grandes oraciones y se visten ostentosamente. Ustedes no sean como ellos. Y Judas así sudando, ¿verdad? Ay, y luego también predijo la destrucción del templo y empezó a dar datos más específicos de lo que iba a pasar.
cosas, advertencias sobre cosas del futuro. E incluso también habló sobre su segunda venida, ahí en ese día. Ese día fue un martes, fue un martes. Y entonces creo que yo es una suposición, y es de que ahí fue donde Judas dijo, no, esto ya es un caso perdido. Porque enseguida de eso es donde dice que Judas buscó a los líderes religiosos y les dijo que estaba dispuesto a entregar a Jesús, ¿sí? Porque ellos no se atrevían a hacerle nada porque la gente estaba ahí rodeándolo. Y si le hacían algo, la gente se iba a ir encima de ellos. Y entonces acordaron con Judas, ok, está bien, te vamos a dar 30 monedas de plata para que tú nos digas el momento en el que estés solo, en el que nadie se entere y dónde va a estar, para ir ahí y le damos cuello. Entonces, el siguiente día fue un día de descanso, fue un miércoles. El miércoles no hizo nada Jesús, no habló nada, no enseñó nada. Porque al siguiente día iba a ser su último día con sus mejores amigos, con los apóstoles. ¿Sí? Y el siguiente día fue jueves. Y fue el último y cuarto evento de la última semana de Jesús, que fue la última cena. Y hay tanto que podemos aprender de la última cena, pero quiero enfocarme simplemente en un punto en particular. Y es que cuando Jesús estaba ahí con ellos, ya les había dicho, pero chorrocientas veces, voy a morir, voy a ir a Jerusalén y ahí me van a agarrar. Y no solo voy a ser una víctima, yo mismo me voy a entregar. Yo mismo voy a dar mi vida. A mí nadie me la está quitando, yo la estoy dando. Por ustedes. Por ustedes. ¿Sí? Porque al tercer día voy a resucitar. Y los apóstoles les entraba por una y les salía por otra. Ellos no entendían. Y es como que Jesús, ay, qué pesimista Jesús, o sea, probablemente, ¿verdad? Y el que menos lo entendía era Judas, pero él sí se estaba dando cuenta de algo. Él se estaba dando cuenta que Jesús iba en serio con eso de la muerte. Jesús iba en serio, porque les empieza a decir, este pan que vamos a comer ahorita y que estoy partiendo va a ser mi cuerpo, que será partido por ustedes. Y este vino que vamos a beber ahorita va a ser mi sangre que voy a derramar por un nuevo pacto que Dios va a hacer por ustedes. ¿Qué les estaba diciendo Jesús otra vez? Voy a morir. Voy a morir. Ese era el momento, el último momento en el que Judas pudo haberse arrepentido. En el que Judas pudo haber entendido, quizás, ¿por qué? ¿Por qué Jesús va a morir? Le pudo haber preguntado, oye Jesús, pero yo creía que tú ibas a hacer esto, esto y aquello, ¿y qué pasó, Señor? ¿No? Pero Judas no tenía un corazón recto. Y a Judas le importaba más su propio pellejo. Él dijo, no, este Jesús se va a entregar. Y a nosotros junto con él. Yo no quiero morir. Yo no quiero que me arresten por ser un rebelde junto con Jesús. Yo prefiero seguir vivito y coleando y ver cómo me las arreglo para seguir sobreviviendo. ¿Sí? Pero yo no quiero morir con este Jesús. Y por eso es que recibió esas 30 monedas de plata. Él estaba confiando más en cómo podía él mantener su propia seguridad. Y él estaba confiando más en el ser humano y en las cosas terrenales que en aquel que iba a dar su vida por él.
Y ahí Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todavía se atreve a decirle, ¿quién, Señor? ¿Quién? Y probablemente estaba ahí a su lado, porque dice, el que tome el pan de mi boca, que come conmigo en el mismo plato, ese es el que me va a traicionar. Y dice que tomó el pan y se lo ofreció a Judas. O sea, por si querías que fuera más claro, Judas, o sea, tú eres el que me vas a traicionar. Imagínense cómo él, los demás ni cuenta, o sea, los discípulos estaban viendo, a ver, oye, no, pero y luego cuando Jesús esté ya de rey, ¿quién va a estar ahí primero? A ver, ¿quién va a estar allá a su derecha? No, pues yo, Pedro, ¿verdad? O, no, yo, Juan, o no, yo, Santiago. Ellos estaban en Babilonia. Pero Judas sabía lo que estaba pasando. Judas sabía que ya lo había descubierto Jesús. Y Judas seguramente estaba nervioso ahí y así como que, híjole, ya me descubrió y me está delatando aquí delante de los demás. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a agarrar? ¿No me van a dejar hacer lo que yo estoy planeando? Pero los demás ni cuenta. Y cuando Jesús le da el pan a Judas, ahí, todavía ahí, pudo haber sido el momento en el que Judas hubiera dicho, si de verdad se hubiera arrepentido, si de verdad hubiera dicho, no, que estoy a punto de hacer, voy a traicionar a un hombre justo, o aunque sea, ¿no? Ya si no creyera en Jesús ni nada, pero dice que Judas tomó el pan. ¿Qué quiere decir? Aceptó que sí, yo soy el traidor y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. ¿Sí? Y dice, vamos a leerlo, ya es el último versículo. ¿Sí lo puse o no lo puse? En Juan, sí, ahí está. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, ¿qué dice? Satanás entró en él. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás no había entrado en él antes de tomar el pedazo de pan. Judas aún tenía oportunidad de haberse arrepentido. Aún no iba a ser controlado por el enemigo. Aún pudo haber hasta el último momento. Sin embargo, él decidió no confiar en Jesús, confiar más en sí mismo, confiar en otros, en la salvación de otros. Y se fue, ¿verdad? Y después Jesús se quedó con sus discípulos y les empezó a decir cosas que Judas no iba a entender. Y les empieza a decir, a enseñar ya las últimas palabras a sus discípulos. Y básicamente lo que les estaba diciendo era, amigos, no me malentiendan. No me estoy rindiendo. No estoy dándome por vencido delante de mis enemigos. No estoy tirando la toalla, no estoy colgando los guantes. No estoy pensando de que ya fue imposible lo que queríamos lograr y me tengo que entregar. No. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por ustedes. Y yo voy a morir por un momento para que ustedes no mueran por la eternidad. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Voy a morir por un momento para que ustedes no mueran por una eternidad. Y eso lo entendieron los discípulos hasta después. Pero Jesús se los dijo ahí. Sí. Y eso fue lo que Judas no entendió. Lo que Judas no entendió cuando se derramó el perfume en sus pies. Lo que Judas no entendió cuando estaba purificando el templo por la honra y la gloria de Dios. Lo que Judas no entendió cuando les estaba diciendo, voy a entregar mi cuerpo, voy a entregar mi sangre. Porque Judas veía a Jesús de otra manera. Y seguramente usted no sabía que el protagonista de este mensaje iba a ser Judas, ¿verdad?
Porque el protagonista de este mensaje somos nosotros. Porque nosotros tenemos la misma decisión que tuvo Judas. Todavía hasta el día de hoy. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo tú estás viendo a Jesús? ¿Cómo has visto a Jesús? ¿Lo has visto como aquel que va a solucionar tus problemas y que te va a dar tu mejor vida ahora? ¿Lo estás viendo como aquel que te va a hacer rico? ¿Lo estás viendo como el genio de la lámpara al que tú puedes frotar con una oración y pedirle de tus deseos egoístas para que Él te los conceda? ¿O lo estás viendo como aquel que entregó su vida por ti? Como el que fue tu Salvador. Si pueden pasar de chicos y chicas de la alabanza, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y creo que esta pregunta podemos hacérnosla todos. Créanme que yo soy el primero al que Dios le está diciendo: ¿cómo me estás viendo? Y tú puedes hacerte esta pregunta el día de hoy: ¿cómo estoy viendo a Jesús? ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Qué es lo que espero de Él? Y puedes ahí cerrar tus ojos por un momento en tu lugar. Y vamos a pensar en esa última semana, en esos últimos días. Hasta sus últimos días Jesús vivió por sus discípulos. Hasta sus últimos días Jesús vivió por la gloria de Dios. Hasta sus últimos días Jesús vivió por cumplir el propósito que Jesús tenía para Él. ¿Cómo podemos ver a Jesús en estos días? Señor, ¿cómo quieres que te veamos hoy? ¿Cómo quieres que te veamos en estos días de Semana Santa, Señor? Que no solamente son vacaciones, no solamente son fechas especiales, no solamente son películas que ponen cada año, no solamente es un Via Crucis que se representa en las calles. Es real. Esto pasó. Esto sucedió hace poquito más de 2000 años. Y este mismo Jesús fue ahí en medio de sus enemigos. Tú fuiste, Señor, para que ahora nosotros podamos ver cómo tú entregaste todo. Tú entregaste todo por nosotros. Padre, yo te pido que nos ayudes el día de hoy a reconocer este sacrificio, a reconocer a ese Salvador. Ayúdanos a verlo con los ojos correctos. Ayúdanos a ver a Jesús no como aquel que está para servirnos y para darnos lo que queremos, sino como aquel que vino a salvarnos para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros confiemos en Él, para que seamos reconciliados con Dios. Y tú que estás allá en tu casa, y también si alguna persona aquí no has creído en Jesús, no has recibido el perdón de tus pecados, tú puedes decirle el día de hoy: Padre, ayúdame a reconocer a Jesús. Ayúdame a verlo como mi Salvador. Ayúdame a verlo como aquel que entregó su vida por mí, como aquel que dio su cuerpo, que dio su sangre. Dame el perdón de mis pecados. Perdóname, Señor,
Perdóname, Dios, por menospreciarte. Perdóname, Dios, por rechazarte. Perdóname, Dios, por no darte la gloria, por no darte lo que tú mereces. Perdóname, Dios. Déjame conocerte, déjame conocer al Jesús que conoció María, aquel que puedo escuchar sentado a sus pies, aquel que puedo disfrutar en su presencia. Déjame conocer ese Jesús por el que vale la pena dar mi vida. Déjame conocerlo. Déjame conocerlo en el nombre de Jesús. Y Padre, yo pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno de los que estamos aquí, por mí mismo, Señor. Padre, ven y trae tu palabra, Señor. Trae tu palabra, el mensaje de Jesús, Señor. Que siga renovando nuestro corazón, que siga renovando nuestros pensamientos, que siga renovando nuestros afectos, sigue renovando lo que deseamos más, para desearte a ti, Señor, para desearte a ti, Jesús, para agradarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Padre, en nombre de Jesús. ¿Por qué no tomamos un minuto para levantar nuestras manos y adorar al Señor? Adorar al Señor y rendirnos a Él y decirle gracias, gracias por Jesús, gracias, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias. Vamos a rendir nuestra adoración delante de Él. Levanta tu voz, dile, me rendiré.
Amén. ¿Cuántos no le dan un aplauso a Jesús? Gracias, Dios. Amén. ¿Fue de bendición esta palabra para usted el día de hoy? Gloria a Dios. Vámonos en estos días con este mensaje, ¿verdad? Vamos a adorar a Jesús en estos días. Vamos a reconocerlo como quien es Él verdaderamente, el Salvador de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Pues nos despedimos. Recordamos, ¿verdad?, lo que decíamos al principio. Esta semana aprovéchela, disfrútela, ¿verdad? Y en caso de que usted saliera fuera, pues el próximo domingo acompáñenos desde su casa. Si recibe personas fuera, también acompáñenos desde su casa para cuidar la salud de todos. Y si no, aquí lo esperamos.